Quinto taller de formación en la divina voluntad. El contenido de este taller está en el volumen 12. Hemos ido meditando capítulos y hoy nos encontramos en la sesión número 17. Los capítulos tomados para esta sesión nos enseñan cómo ser una digna habitación para Dios. Iniciamos entonces fundiéndonos en la voluntad de Jesús y de María. Que esa voluntad divina que los hizo uno venga a pensar en nuestra mente, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestra boca, a respirar en nuestro respiro, a palpitar en nuestro corazón, a circular en nuestra sangre, a moverse en nuestros movimientos, a sufrir en nosotros, a amar y perdonar en nosotros. Y así, en todos nuestros actos, unidos a Jesús y a María, estaremos dándole al Padre una gloria perfecta y llevando a toda la humanidad el bien inmenso del reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Iniciamos con el capítulo de febrero 24 de 1919. En este capítulo, Jesús nos explica cómo el hombre es la obra maestra de la potencia creadora. En la lectura y meditación de los anteriores capítulos, hemos comprendido cómo fuimos creados para ser morada de Dios. Para eso nos creó Dios. Y ser una morada digna. El pecado original, pudiéramos decir que aparentemente destruyó este plan de Dios, pero de ninguna manera fue así, porque los planes de Dios permanecen, subsisten por siempre. Dios, en su infinito amor y a través de su Hijo, buscó la restauración de esa morada de Él, para alcanzar ese fin, ese lugar y ese puesto para el cual fuimos creados. Vamos entonces a través de estas verdades comprender cómo ser una morada digna de Dios. Ya estamos llamados a eso, a ser su morada, pero nos toca ser una morada digna, una morada en la que Él se complazca. Nos dice Jesús en este capítulo cómo en la creación del hombre su amor se volcó sobre nosotros. Dice Él, el Eterno, no a gotitas, sino a olas, a ríos ponía su amor, su belleza, su maestría. Se nos daba todo. Llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. Estas son expresiones bellísimas. Todo un Dios llevado por el exceso de amor al hombre, ponerse a sí mismo como centro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quería hacer de nosotros una habitación
digna. Por eso nos hace a su imagen y semejanza, para encontrarse a sí mismo en nosotros. ¿Y esa imagen y semejanza cómo nos la da? Dice, sopla, ¿sí? Y hace que su aliento entre en nosotros. ¿Y qué es el aliento de Dios? Su vida misma. Él es el Espíritu purísimo. Y cuando Él sopla sobre el hombre, ¿qué nos comunica? Su mismo Espíritu, con todo lo que ese Espíritu contiene, todas sus cualidades divinas. Por supuesto que al hombre se la da en la medida en que una criatura puede poseer esas cualidades divinas. Por eso el hombre es la obra maestra de la potencia de Dios. La potencia de Dios quiso hacer su obra maestra, la obra más excelsa, un pequeño Dios, otro igual a Él, un pequeño Dios. Así fuimos hechos. Comprender nuestra grandeza. Esto es importante entenderlo porque esto nos lleva a la realidad nuestra, a nuestra verdad. No nos pertenecemos, somos de Dios. Él es nuestro dueño, Él es nuestro creador. Dice Jesús que nunca podremos comprender debidamente toda esa relación que al crearnos Dios puso entre Él y nosotros. Dice relaciones íntimas, relaciones directas. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos externos e internos, todo fue hecho para mantener una relación íntima con Dios. Dios nos creó para Él. Nos dio todo lo que Él es para poder Él disfrutarlo en nosotros. Por eso dice, si conocieras cuán bella es tu alma, cuántas dotes divinas contiene y cómo en todo sobrepasas a la belleza, a la potencia de la creación. Tenemos que aprender a mirarnos con los ojos de Dios. Ahí sí entenderemos nuestro valor. Es que nuestro valor no está en nosotros mismos. Nuestro valor está en lo que de nosotros hay de Dios. Entonces nuestro empeño es mantener en nosotros esa imagen y semejanza de Dios, porque ahí está nuestro valor. Por eso el numeral 27 del Catecismo dice que la dignidad más alta de la criatura está en su vocación a vivir esa íntima comunión con Dios. Ahí radica nuestra dignidad, nuestra grandeza, nuestro valor. Entonces nuestro valor no está en que seamos muy bonitos, muy elegantes, muy instruidos, muy ricos, muy famosos. No. El valor de la criatura está en cuánto contiene en sí mismo de Dios. Todo lo que Dios puso de él en el hombre, si el hombre lo conserva y lo desarrolla, va alcanzando esa alta dignidad para la cual fue creado. Es un pequeño Dios, un pequeño mundo que todo en sí contiene. Son definiciones que da el mismo Jesús. Esta es la grandeza de esta habitación de Dios. Fuimos creados para ser morada de Dios, pero una morada que debe contener en sí todo lo que Dios puso de Él en ella.
ahora viene el lamento de Jesús, que habiendo hecho al hombre en tan alta dignidad, belleza, riqueza, dice que el hombre no valora esto, no se ha detenido a pensar en esto, porque si realmente él comprendiera la grandeza con la que fue hecho, no se ensuciaría con la más leve culpa, no dañaría su belleza. Es por la ceguera del hombre, porque no se conoce a sí mismo desde Dios. Tenemos que conocernos desde Dios, cómo fuimos creados y para qué fuimos creados. Y como no conocemos a Dios, no nos podemos conocer a nosotros mismos, realmente como somos. Por eso, el verdadero conocimiento de Dios y el verdadero conocimiento de sí mismo van a la par. Mientras más conoce el hombre a Dios, más se conoce a sí mismo y más se valora a sí mismo desde Dios. Ese es el dolor de Dios, uno de los grandes dolores de Dios. Ver que su obra maestra se encuentra tan sucia, tan destruida, tan pisoteada por él mismo. Y eso nos invita a Jesús a pensar cuál es su dolor. Ahora, si realmente nosotros sentimos dolor, no solo por lo que nosotros hemos hecho, sino de ver el mundo como está, el hombre como ha caído tan bajo, nos hace Jesús esta invitación: ven en mi querer, ven junto conmigo, ven a sustituir por nuestros hermanos delante al trono eterno, por todos los actos que deberían haber hecho y que no lo han hecho, porque no han comprendido su grandeza, porque no han agradecido ese fin para el cual fuimos creados. Esa es la invitación. O sea, si has comprendido, dice Jesús, tú realmente esto que te digo de la grandeza con la cual fuimos hechos, entonces, en nombre de todos tus hermanos, ven a sustituir. Y dice Luisa, en un instante nos hemos encontrado delante de esta majestad suprema y a nombre de todos hemos expresado nuestro amor. El agradecimiento, la adoración por habernos creado con tanto exceso de amor y por habernos dotado de tantas bellas cualidades. Por supuesto que nosotros al leer y meditar esto, igual de manera inmediata, para obedecer a Jesús, que dice que tan pronto comprendamos una verdad, debemos ponerla en práctica más pronto que un eco. También nosotros con Luisa, unidos a esa voluntad divina, porque en la voluntad divina está toda la humanidad, entonces, haciéndonos uno con toda la humanidad, expresemos a Dios nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestra adoración, por habernos creado con tanto amor, con tanto exceso de amor, por haberse volcado en nosotros, dándonos todo lo que Él es. Habiendo comprendido en este capítulo a qué grandeza fuimos llamados y ser morada de Dios, entonces en los posteriores capítulos, ahora por ejemplo el de febrero 27 de 1919, vamos a ir aprendiendo cómo hacer de
esta morada, cada uno de nosotros es una morada para Dios, cómo hacer de nosotros una morada digna. Y la primera lección que Jesús nos da, nos dice que la divina voluntad es el aire de Jesús. Y que en la divina voluntad no hay obstáculos para el amor. Esa morada tiene que tener un aire puro, porque ninguno vive en una casa donde haya un aire impuro, malsano. Entonces vamos a aprender esta parte. Luisa nos cuenta cómo cada que Jesús llega donde ella, la invita a reparar, a sustituir los actos de las criaturas en modo divino. Ese es uno de los oficios permanentes que Jesús le da a Luisa y que nosotros también debemos tener. Estar sustituyendo cada que estemos haciendo un oficio, primero hacerlo en la voluntad de Dios, abrazar a todas las criaturas en ese oficio y sustituir en todos el modo humano por el modo divino. Ese ejercicio que Jesús le hace hacer a Luisa, pues igual tenemos que hacerlo nosotros. Empieza Jesús a lamentarse con Luisa y le dice: ¿qué peste exhala de la tierra? ¿Qué peste sale de la tierra? Dice: no encuentro ningún punto para mí. Me veo obligado a huir. O sea, todos los puntos de la tierra están malolientes, fétidos, huelen a podredumbre. Habla de peste. Tú puedes hacerme un poco de aire perfumado. Le está pidiendo Jesús a Luisa y a nosotros. Dame un aire perfumado. Y le pregunta: ¿sabes cómo? Y él mismo le explica: con hacer lo que haces en mi voluntad, y así conforme haga tus actos, me formarás un aire divino. Primer punto. Jesús, para vivir en nosotros, necesita en nosotros un aire puro, un aire perfumado que le alivie esa podredumbre y fetidez que él encuentra en la tierra por el pecado. Nos toca a nosotros darle ese aire puro, que sea cada uno de nosotros una morada donde él llegue a descansar, a respirar ese aire puro. ¿Y cómo le formamos ese aire perfumado, ese aire puro en nosotros? Haciendo nuestros actos en la divina voluntad. Dice: yo vendré a respirarlo, encontraré un punto de la tierra para mí. Y como mi voluntad circula en todas partes, así el aire que me formarás lo sentiré por todas partes, y me disipará el aire pestilente que la tierra me manda. Primera condición. Así como cuando uno llega a un lugar y encuentra un olor insoportable, uno sale buscando dónde respirar un aire diferente. Eso le pasa a Jesús, y que seamos nosotros los que le demos ese aire que él busca y que no encuentra en medio de tantos sumergidos en el pecado y en el mal. Sigue Jesús describiendo el estado en que se encuentra el mundo. Dice: ¿cuántas tinieblas hay en la tierra? La tierra se ve como cubierta por un manto negro. Las criaturas no ven más, han quedado o ciegas o no tienen luz para ver. Y aquí nos hace Jesús otra petición. Dice: no solo quiero el aire divino, o sea, ese aire puro que le vamos a formar con nuestros actos hechos en la divina voluntad, sino también quiero luz, porque hay oscuridad en la tierra.
tus actos sean continuos en mi querer, porque no solo harás el aire para tu Jesús, sino también la luz. Serás mi reflector, mi reflejo, el reflejo de mi amor y de mi misma luz. Segundo condición, que tus actos sean continuos, tus actos hechos en mi voluntad sean continuos. En cuanto hagas tus actos en mi querer, erigirás tabernáculos. Ya sabemos que el tabernáculo es ese lugar dedicado especialmente para morar Jesús. Y nosotros, haciendo esos actos de manera continua, vamos a formar tabernáculos. Dice, conforme vayas formando los pensamientos, los deseos, las palabras, las reparaciones, los actos de amor, tantas hostias se desprenderán de ti, consagradas por mi voluntad. Y aquí sí es para uno quedarse mudo, absorto, ahogado de tanta grandeza a la que Jesús quiere llevarnos. Porque si nuestros deseos, pensamientos, palabras, actos, reparaciones, los vamos haciendo en la voluntad de Dios y de manera continua, cada acto nuestro será una hostia consagrada. Y esa hostia en la misa la consagra el sacerdote, pero en nosotros la consagra la divina voluntad. Esa divina voluntad que llamamos a hacer vida en nosotros. Estamos llamados a formar hostias consagradas, a consagrar hostias. ¿Y qué es una hostia consagrada? Una materia donde vive Jesús, una materia que se transforma en Jesús. Entonces, si todos nuestros deseos, palabras, lo hacemos en la voluntad de Dios, cada deseo, cada palabra será un Jesús. Envuelto en ese deseo, envuelto en ese acto, pero es un Jesús. Dice, oh, qué libre desahogo tendrá mi amor. Tendré campo libre en todo, no más obstáculos. Cuantos tabernáculos quiera los tendré. Las hostias serán innumerables. A cada instante nos comulgaremos juntos y también yo gritaré libertad, libertad. Vengan todos en mi voluntad y gozaréis la verdadera libertad. Nos comulgaremos juntos, dice Jesús, claro. Porque cuando nosotros hacemos sus actos en la voluntad de Dios, es Jesús que entra en ese acto y toma posesión de nosotros. Entonces nos estamos transformando en Jesús. Pero al mismo tiempo, ese acto que es Jesús va a dar alimento a ese Jesús, va a alimentar a Jesús, porque el alimento de Jesús es su divina voluntad. Y ese alimento es el acto hecho en la voluntad de Dios. Por eso dice, nos comulgaremos juntos. Fuera de mi voluntad, cuántos obstáculos no encuentra el alma, pero en mi voluntad es libre. Yo la dejo libre de amarme como quiera. Y le digo, deja tus harapos humanos y toma lo divino. Eso es hacer un acto en la voluntad de Dios. Dejar los harapos humanos y tomar lo divino. Y como lo divino es Dios, y en Dios hay plena libertad, pues en Dios seremos plenamente libres y al mismo tiempo dejaremos a Jesús ser libre en nosotros, porque esta es su morada. Le pertenece a Él y Él puede hacer de esta morada lo que quiera. Si Él encuentra en mí una morada digna de Él, con un aire puro, con una luz no llena de oscuridad sino de luz por los actos continuos, pues Él se va a sentir bien, se va a sentir libre de hacer en esta morada lo que Él quiera.
Continúa Jesús diciéndonos, yo no soy avaro ni celoso de mis bienes. Quiero que tomes todo. Ámame inmensamente. Toma todo mi amor. Haz tuyo mi poder, mi belleza, hazla tuya. Por cuanto más tomes, tanto más estará feliz tu Jesús. Miren, por cuanto más tomes, lo hacemos más feliz. Por eso Él no quiere que le pidamos. No, no le pidamos, tomemos. Hay más confianza cuando se toma que cuando se pide. La tierra me forma pocos tabernáculos. Las hostias están casi numeradas. Está hablando de los tabernáculos que hay en las iglesias y de las hostias que se consagran. Dice, además los sacrilegios, las irreverencias que me hacen, cómo es ofendido y obstaculizado mi amor. En cambio, en mi voluntad nada estorba. No hay ni la sombra de la ofensa. Y la criatura me da amor, me da reparaciones divinas, me da correspondencia completa. Junto conmigo se sustituye a todos los males de la familia humana. Sí, porque el acto hecho en la voluntad de Dios sustituye todo lo humano, todo lo malo, y le vamos dando alivio y respiro a Jesús. Eso es lo que Él nos pide de nosotros. Que vivamos en su voluntad y que tomemos todo lo de Él, porque tomando lo de Él se lo podemos ofrecer a Él, porque eso es lo que Él merece, lo que Él mismo posee. Pasamos a otro capítulo de marzo 3 de 1919. Jesús dice que el divino querer, o sea, su voluntad, es el Edén del alma. Sabemos que el Edén es ese paraíso, ¿no? Paraíso, Edén son sinónimos. Le dice Jesús a Luisa, tú eres mi hija primogénita de mi voluntad. Claro, porque fue la primera criatura que vivió en su voluntad después de la Santísima Virgen. ¿Cómo te amo? ¿Cómo eres preciosa ante mis ojos? Te tendré tan custodiada. Pero esto que Jesús le dice a Luisa es también para toda alma que vive en su voluntad. Eso lo dice Él en otros capítulos. El alma que vive en su voluntad es muy amada por Él, es preciosa ante sus ojos. Y Él se encarga de custodiarla para que no salga de ese ambiente de la divina voluntad. Por eso, aquí está Luisa como hija primogénita y todos aquellos llamados a vivir en la divina voluntad, o sea, los verdaderos hijos de la divina voluntad. Jesús hace en este capítulo una comparación entre el Edén terrestre, o sea, donde fueron creados Adán y Eva, y el Edén divino. El Edén terrestre fue para Adán y Eva. El Edén divino es para el alma que vive en la divina voluntad. El terrestre fue preparado para Adán y Eva, el divino para las almas que viven en la divina voluntad. Si al crear al hombre preparé un Edén terrestre, para ti he preparado un Edén divino. Cuando veamos para ti en Luisa y los hijos que vivirán en la divina voluntad. Si en el Edén terrestre el matrimonio fue humano entre los primeros progenitores, y a ellos les di a gozar las más bellas delicias de la tierra, y de mí gozaban a intervalos. De la tierra gozaban de todo, pero de Dios gozaban a intervalos. En cambio, en el Edén divino, la unión es divina, o sea, el matrimonio que se establece entre Dios y el alma es divino. Y le dice a Luisa y a las almas que viven en su voluntad, te haré gozar las más bellas delicias celestiales. De mí gozarás cuanto quieras,
no a intervalos, sino cuanto quieras. Es más, seré tu vida. Dividiremos juntos los contentos, las alegrías, las dulzuras y si es necesario también las penas. Es que en esto consiste el vivir en la divina voluntad, en que ya no tenemos otra vida que la de Jesús. Por eso Él será nuestra vida. Y siendo Él nuestra vida, todo lo de Él es nuestro. Sus alegrías, sus gozos, sus dulzuras y también sus penas. Porque es una sola vida. La nuestra y la de Jesús se hace, así como dos personas en el matrimonio. Ya no son dos, sino uno, dice Jesús. Eso mismo ocurre en el campo espiritual, en el alma que vive en la divina voluntad. Ya su vida está en Jesús y ya la única vida que tiene es la de Jesús. Su vida y la de Jesús se hicieron una sola. Dice Jesús, en el Edén terrestre tuvo acceso el enemigo y por eso se cometió el primer pecado. En cambio, en el Edén divino, o sea, en el alma que vive en la divina voluntad, está cerrada la entrada al demonio, a las pasiones, a las debilidades. Es más, el demonio no quiere entrar. No es que le esté prohibido, es que no quiere entrar. Porque la voluntad de Dios lo quema más que en el mismo infierno. Porque él odia la voluntad de Dios. Y solo al sentir su sensación huye. Y darás principio a los primeros actos en modo divino, los cuales son inmensos, eternos e infinitos, que abrazan todo y a todos. Hermosa comparación que nos anima a continuar en este reino de la divina voluntad. Después de haber hecho Jesús esa comparación, Luisa le dice, amor mío, por cuanto más hablas de este querer divino, tanto más me confundo y temo. Y siento tal aniquilamiento, o sea, ella se siente impotente para algo tan grande, que me siento destruir e inhabilitada para corresponder a tus designios, o sea, me siento incapaz, le dice ella a Jesús. Entonces Jesús le dice, es mi querer que te destruye lo humano, y en lugar de temer, deberías arrojarte en la inmensidad de mi voluntad. Aquí nos da Jesús, como decimos, un tic, o sea, una puntadita. Cuando sintamos temor, nos sintamos incapaces, sintamos que este vivir en la voluntad de Dios es muy alto para nosotros, dejemos el temor a un lado y arrojémonos con confianza en esa voluntad divina, sabiendo que Jesús no nos va a pedir imposibles. Dice, mis designios sobre ti son altos, nobles, divinos. La misma obra de la creación. Esa obra de la creación, ¿cómo queda atrás de esta obra de llamarte a vivir en mi querer divino? O sea, el vivir en la divina voluntad es algo que supera inmensamente toda la magnificencia de la creación. Y estamos llamados a hacer no vida humana, sino divina. Ojalá esto no lo olvidemos. Dejemos ya de estar diciendo, es que soy humano, es que esto es de humanos. No, no estamos llamados a vivir una vida humana, sino divina. Es un desahogo más fuerte de mi amor, es mi amor reprimido por las criaturas que no pudiendo contenerlo, lo derramo a torrentes sobre quien me ama. Estamos en un tiempo y en un mundo donde se ha perdido tanto la fe, donde se tiene a Jesús en un último lugar, si es que se piensa en Él, donde es rechazado. ¿Cómo no va a querer Jesús estas almas que vivan en su voluntad divina, en las que Él pueda descansar, desahogarse, confiar y derramar a torrentes ese amor que no puede derramar en los otros porque no se lo reciben? Dice, para estar seguro de que mi amor no sea rechazado y maltratado,
te llamo en mi querer, de modo que ni tú ni lo que es mío queden sin su pleno efecto, y quede en plena defensa. Hija mía, no entristezcas con tus temores la obra de tu Jesús. Continúa el velo a donde te llamo. No dejarnos llevar por el temor. Lo que Dios quiere de nosotros es confianza. Entonces, entendemos, nuestro terreno es el Edén divino, es la voluntad de Dios. Ahí nos colocó Jesús. Adán y Eva se salieron del Edén terrestre porque no quisieron hacer su voluntad. Jesús nos da un nuevo Edén, el Edén divino, que es su voluntad. Permanezcamos ahí. Dice Jesús, no te dé miedo, no temas. En el capítulo de marzo 6 de 1919, Jesús nos explica los pasos, el proceso que Él sigue en el alma para hacerla vivir en la divina voluntad. Y Luisa dice, ella estaba pensando en lo que Jesús le había dicho y dice, ¿cómo es posible que el alma pueda llegar a tanto y a vivir más en el cielo que en la tierra? Porque vivir en el Edén divino es el cielo en la tierra, que es la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer eso? Dice Luisa. A ella le está pareciendo imposible, se siente tan incapaz e impotente de eso. Pero Jesús le dice, lo que es imposible a la criatura es posible para mí. Esta frase tenemos que tenerla, dijéramos, rumiándola. ¿Por qué? Porque esta experiencia de incapacidad, imposibilidad, aniquilamiento, la vamos a sentir muchas veces. Pero tenemos que entender otra cosa. La obra no es nuestra. La obra es de Dios en nosotros. La obra es la obra del Espíritu Santo santificador en nosotros. A nosotros solo nos toca ser dóciles, dejarnos. Es verdad que es el prodigio más grande de mi omnipotencia y de mi amor, pero cuando quiero, todo puedo. Y si Él nos llamó, si nos ha hecho comprender estas verdades, es porque quiere. Y si lo quiere, lo puede hacer. Lo que parece difícil para mí es facilísimo, pero quiero el sí de la criatura. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que se preste como suave cera a todo lo que quiero hacer de ella. Está bien clarito. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Un sí. Sí, Señor, quiero vivir este cielo en la tierra. Y disponernos dócilmente a lo que Él quiere hacer en nosotros. Por supuesto que esta docilidad se tiene que expresar en un perfecto abandono. Es un vivir lo que dice el Evangelio. No te preocupes por el mañana, bástale a cada día su propio afán. Saber que la voluntad de Dios en cada instante está tejiendo para nosotros lo mejor de su amor. Y dejarnos conducir y dejarnos llevar por esa voluntad divina. Y aquí nos empieza Jesús a explicar el proceso. Primero quiere de nosotros un sí. Debes saber que antes de llamarla del todo, a vivir en mi querer, la voy llamando de vez en vez, poco a poco. La despojo de todo, primer paso. Le hago sufrir una especie de juicio. Recuerden que la cruz, por eso Él sometió a Luisa, lo primero fue la pasión. La cruz, tenemos que vivirla. Porque en mi querer no hay juicios. Las cosas quedan todas confirmadas conmigo. El juicio está fuera de mi voluntad. Entonces, por eso primero nos hace vivir una especie de juicio.
¿quién puede atreverse a hacerle juicio? Yo jamás me juzgo a mí mismo, y no solo eso, sino que muchas veces la hago morir, aún corporalmente. Regularmente en los comienzos hay cruz, hay de muchas maneras. Él dice que Él nos prepara a conocer estas verdades siempre como una cruz. Entonces, después de nuevo la devuelvo a la vida, y el alma vive como si no viviera. Su corazón está en el cielo, y el vivir es su más grande martirio. Pero primero, poco a poco la va llamando, a través de las verdades la despoja de todo y le hace sufrir una especie de juicio. Dice, ¿cuántas veces no lo he hecho contigo? Estas son disposiciones para disponer al alma a vivir en mi querer. Además, las cadenas de mis gracias, de mis visitas repetidas, ¿cuántas no te he hecho?, le dice a Luisa. Todo era para disponerte a la altura de vivir en el mar inmenso de mi voluntad. Por eso no quieras investigar. Continúa tu vuelo, déjame hacer a mí, dice él a Luisa. Y en el capítulo de marzo 9 de 1919, Jesús nos dice que estamos hablando de esa morada, ¿verdad?, en la que Jesús quiere vivir, nos creó para vivir en ella. Y la voluntad de Dios, o sea, su divino querer, debe ser centro y alimento del alma. Nos lo vuelve a repetir. Estamos llamados a ser su morada. Él nos va llamando poco a poco. ¿Y cómo nos va llamando? El conocimiento de las verdades. Nos va haciendo vivir estas verdades, y en la medida en que nosotros seamos más asiduos en la meditación de las verdades, en la vivencia de las verdades, que no se quede en algo teórico o meramente intelectual, sino que se vaya poniendo en práctica de manera que la vivencia de las verdades vaya invadiendo nuestra vida, Él va avanzando en esa preparación de nuestra alma. Cuando ya Él lo considere, nos llama a ese juicio para purificarnos y ya entrarnos a vivir ese cielo aquí en la tierra. Dice, mira un poco, mi humanidad nadaba en el divino querer. Entonces ahora nos muestra su vida. Como Él se hizo modelo de esta santidad divina, entonces quiere que lo miremos para que aprendamos de Él, a la cual tú deberías imitar. Mi humanidad nadaba en el divino querer. Su humanidad vivía absorta en la voluntad del Padre, igual la Virgen María. Toda la humanidad de la Virgen María estaba absorta en la divina voluntad. Entonces él le dice a Luisa, mírame a mí. Y le muestra. ¿Qué ve Luisa? Un sol inmenso, más grande que el sol físico que resplandece en el horizonte. Dice, sobrepasaba toda la superficie de la tierra. No veía hasta dónde llegaba la luz de ese sol. Como el sol llegaba a todas partes, invadía todo, penetraba todo. Ahora, en el centro de ese sol vio la humanidad de Jesús. Y cómo ese Jesús se nutría de ese sol. Ese sol entraba por los ojos, por la nariz, por los oídos. Todo le penetraba totalmente. Todo recibía del sol y todo se lo devolvía al sol. Y como lluvia benéfica se derramaba sobre toda la familia humana. Lo que ese sol le devolvía a Jesús, eso se derramaba sobre toda la familia humana. Dice Luisa, qué vista tan encantadora. Entonces Jesús le dice, ¿has visto cómo te quiero? El sol que tú ves es mi voluntad, en la cual mi humanidad estaba como en su propio centro. Todo de mi querer recibía.
todo lo recibía de la voluntad de Dios, igual la Virgen. La Virgen dice que ni un solo pensamiento, ni un solo respiro salía de ella que no lo hubiera tomado de la divina voluntad, y así nos toca hacer a nosotros. Por eso el acto preventivo, llamar a la divina voluntad que venga a pensar en nuestra mente, a mirar en nuestros ojos, a respirar en nuestros respiros, a circular en nuestra sangre, ¿sí? Para tomarlo todo de ahí. Y luego a lo largo del día, invocar siempre a la divina voluntad para que venga a tomar posesión de todos nuestros actos. Dice, ningún otro alimento entró en mí, ni siquiera el alimento de un pensamiento, de una palabra, de un respiro entró en mí, que fuera nutrido con alimento extraño a mi voluntad. Era justo que todo lo debía devolver a ella. Es que aun cuando comemos, no comamos papa sino la voluntad de Dios que está en esa papa. El sancocho, la voluntad de Dios que está en ese sancocho, en esa carne, en ese plátano, en ese arroz, en ese huevo, en esa leche, en todo. Tenemos que estar absorbiendo la voluntad de Dios en todo. Ese tiene que ser nuestro único alimento. Y le dice Jesús, así te quiero a ti, en el centro de mi querer, del cual tomarás el alimento de todo. Cuídate bien de tomar otro alimento, pues descenderías de tu nobleza, te degradarías, como las reinas que se abajan a tomar alimentos viles y sucios, indignos de ellas. Y conforme tomes, debes inmediatamente devolverme todo, inmediatamente. Recibir de la voluntad de Dios el aire, el perfume de las flores, el calor del sol, el canto de los pájaros, pero inmediatamente ese amor recibido de su voluntad, devolvérselo, para amarlo con el mismo amor. Inmediatamente devolverme todo, así que no harás otra cosa que tomar y darme. Es el movimiento continuo que hay en la Santísima Trinidad. ¿Qué hace la Santísima Trinidad? El Padre se ama a sí mismo y genera al Hijo, y el Hijo inmediatamente ese amor lo revierte al Padre, y ese amor es el Espíritu Santo. Así también tú formarás una encantadora armonía entre tú y yo. Y ese es el vivir en la voluntad de Dios. Y el último capítulo es de marzo 12 de 1919. Jesús nos está enseñando, ¿verdad?, cómo hacer nuestra alma una morada digna de Él, nuestra vida. Y dice que estamos llamados a ser sol, a vivir en el sol, como vivió Él, porque la tierra es imagen de quien no vive en la divina voluntad. Entonces estamos llamados no a vivir en la tierra, sino en el sol. Y dice, si la tierra no fuera movible y montañosa, sino fija y toda una llanura, gozaría además del beneficio del sol. Para toda la tierra sería siempre pleno día. El calor sería igual en todos sus puntos, por lo tanto fructificaría mucho más. Pero como es movible, la tierra va girando, ¿verdad?, alrededor del sol, y está formada por alturas, por profundidades, por montañas, por nevados, no recibe igual la luz y el calor del sol, ni siquiera la misma parte. Tú estás en un punto de la ciudad y una parte está iluminada por el sol y otra tiene sombra, por la variedad, ¿no? Una parte queda en la oscuridad, otra recibe un poco de luz del sol. Muchos terrenos se vuelven estériles porque los montes con sus alturas impiden la luz y el calor del sol para que penetre en ellos hasta las profundidades.
Y suceden muchos otros inconvenientes, por eso el sol no llega de igual manera a todas partes, no por culpa del sol, sino por la forma como está hecha la tierra. ¿Y por qué entonces? ¿Cuál es la comparación con nuestra alma? Vamos a ver. La tierra es imagen de quien no vive en mi querer. Los actos humanos la vuelven movible. Las debilidades, las pasiones, los defectos forman las montañas, las profundidades donde se forman cuevas de vicios. Así que su movilidad les ocasiona oscuridad, frío, y si alguna poca de luz goza, es a intervalos, porque las montañas de sus pasiones se interponen a la luz. Cuánta miseria para quien no vive en mi querer. En cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer la vuelve fija. O sea, ya no hay montañas, ya no hay nevados, ya no hay abismos. Lo hace planito, le allana todo. La montaña, las pasiones. Y como está todo plano, el sol de mi querer le arroja dardos como quiere, y no hay rinconcito donde no resplandezca la luz. Qué maravilla entonces si el alma se hace más santa en un día que viva en mi querer que en 100 años fuera de mi voluntad. Entonces, conclusión, para ser una digna morada de Jesús, vivir en su voluntad, para poderle dar un aire perfumado. Ahora, estos actos deben ser continuos, para que no solo haya perfume, sino también luz que rompa las tinieblas del mundo. Y tenemos que ser para Jesús un alimento. Y Él será nuestro alimento y nosotros su alimento, de manera que nuestros actos hechos en la divina voluntad serán hostias consagradas, que alimentaremos a ese Jesús que vive en nosotros y al mismo tiempo Él nos va a alimentar. De esta manera Jesús va haciendo de nuestra alma el Edén divino, porque en la medida en que más su voluntad viva en nosotros, su voluntad es la que forma el Edén divino. Y va formando ese Edén divino donde estamos llamados a vivir, porque el Edén divino es el cielo en la tierra. Obviamente este trabajo no lo hacemos nosotros solos, es Jesús quien lo hace a nosotros, pero Él ese trabajo lo va haciendo poco a poco. Él tiene un proceso. Lo que necesita del alma es el sí. Él irá realizando su obra y que el alma sea dócil y le deje a Dios hacer lo que Él quiere para Él tener la libertad que requiere para vivir en nosotros. De manera que nuestra alma esté poco a poco, el trabajo de Él en nuestra alma va haciendo de nuestra alma algo llano. Le va quitando las montañas, los abismos de las pasiones, la va haciendo totalmente igualita para que el sol de su voluntad pueda resplandecer por igual en todas las partes de la tierra. Bueno, dispongámonos entonces a vivir esto para hacer realmente una morada digna de Jesús, una morada donde Él se complazca, donde Él llegue a descansar, una morada donde Él encuentre su cielo como lo encontró en la Virgen María. La Virgen María fue el cielo de Jesús en la tierra y Jesús fue el cielo de la Virgen en la tierra. La Virgen vivió el cielo en la tierra porque vivió a Jesús en ella. Y a esto estamos llamados nosotros. Terminemos entonces colocando en el corazón de la Madre estas verdades que ella misma nos ha sembrado, porque ella es la maestra, son las verdades de Jesús, Él es la verdad, pero es ella quien nos la comunica, porque así lo quiso Jesús, que nos ayude a dar el 100 por 1 de esta lección que hoy hemos recibido.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre.